Hoy 16 de febrero del 2021 te doy la bienvenida una vez más, hermano amigo mío. Vamos a continuar con el proyecto que ha nacido en mí eh, de, de seguir relatando las palabras de nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús, qué es lo que enseñó, qué es lo que le dijo a sus discípulos, porque en el video anterior habíamos dicho que las palabras de nuestro Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, ellas serán las que nos juzgarán en el día postrero. Bien amigos, así habíamos quedado. Así habíamos quedado en el mensaje anterior. Vamos a seguir entregando todas las palabras dichas por nuestro Maestro por excelencia, para ver qué nos dice acerca de aquellos que creen que Dios es trino. Vamos a seguir insistiendo en esto porque el objetivo, el objetivo de estos videos son demostrar que Dios es uno. Y, y cómo no tomar las palabras plasmadas de nuestro maestro por excelencia. Así que, amigo, no te vayas de allí, sigue hasta el final. Está escrito, aceptad lo bueno, desechad lo malo. Si no está en la Biblia, entonces, y si son palabras mías, entonces vos tenés que desecharla. Pero si están escritas en la Biblia, tenés que escucharla, tenés que escucharla, así después no las creas, pero bueno, ya es un problema tuyo, un problema de cada persona que bueno, que lo entiende distinto, que se le enseñó distinto, que tienen inculcado un pensamiento, una filosofía, una teología de muchos años arraigada. En el cristianismo tenemos muy arraigada la Trinidad porque nacimos trinitarios. ¿eh? Entonces dije en el mensaje anterior, dije que la marca de la bestia es la Trinidad. Y hay un pacto de la Iglesia Católica porque Roma no murió. Roma no murió. El Imperio Romano que le hizo tanto daño, hizo tanto daño a los cristianos en los primeros siglos, que eran perseguidos, los cristianos eran perseguidos, y en la época de cuando Juan escribe allí en su libro de Apocalipsis, él está detenido, exiliado, detenido, preso en una isla de Pasmo. Esa está cerca de Grecia, en el mar Egeo. Es una isla que está casi frente a Grecia, bueno, Grecia, Italia, están cerquitas ahí. Allí fue llevado en esa época el Imperio Romano hasta el 1400. El Imperio Romano permaneció, el Imperio de Occidente permaneció, el que había caído muchos años antes había sido el Imperio de Oriente, pero permaneció hasta el año 1200, 1400, 1400 aproximadamente de nuestra era. Allí el Imperio de Occidente, el Imperio Romano, cae, cae.
pero sobrevivió en la alianza que ellos hicieron con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica estaba aliada al Imperio Romano. Allá en el año 325 comienza su alianza. Después hubieron 4 concilios donde determinaron que ya Moisés había escrito mal. Moisés había escrito mal y que los judíos habían tenido la culpa de que nuestro Señor Jesús hubiera muerto. Pero si ustedes ven, ellos cumplieron lo que estaba predeterminado. ¿eh? Había sido predeterminado la muerte de nuestro Señor porque había un pueblo que debía alcanzar salvación, porque también Dios nos amaba. Hoy, a través de la muerte de nuestro Mesías, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del Cordero Perfecto de Dios, alcanza a todo el mundo. Jesús fue muy claro en el camino de Maús. Si ustedes leen la historia esa, allí dice que iban 2 caminando a una aldea después de la muerte, de la partida de la muerte de nuestro Señor, y se iban quejando, pero nosotros creíamos que Él era el Rey, el que había sido enviado. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesús? Tardos para oír. ¿Qué es lo que habían escrito los profetas? ¿No es que el Mesías tenía que padecer y entrar en su gloria? Bien. Seguimos entonces que las palabras de nuestro Maestro por excelencia, el Mesías prometido a Israel y el Rey para todo el mundo, decía estas cosas, porque los hermanos trinitarios basan su creencia en lo que cree Roma, que los 3 son iguales y que no hay jerarquía entre ellos, no hay un orden jerárquico. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. También los adventistas creen lo mismo, que son coiguales, coeternos, que si bien son individuales, forman un Dios. Y esa es la creencia, un triángulo. De allí nace el triángulo. El triángulo de los 3 que forman un Dios. Esa es la creencia. No, aunque ellos quieran tapar todo lo que quieran tapar con las escrituras, ellos creen así. Y los trinitarios deberían darse cuenta que esa es la creencia, la misma creencia que tiene Roma. Por eso está la alianza con la Roma imperial, está en el anillo del Papa. Vea que si usted le saca el anillo del Papa, adentro de la parte de adentro del anillo, donde va el dedo, allí tienen la inscripción que dice algo de Roma, dice. Esa es la alianza que tiene el Imperio Romano, que había caído, pero que se levantó un cuerno pequeño de la bestia, como dice Juan en el Apocalipsis. Se levantó un cuerno pequeño, y bueno, ¿y qué se levantó dentro de Roma? Cuando cae el Imperio de Roma, ¿qué se levantó? ¿No se fue el papado? ¿No fue lo que hoy es el Vaticano? Ese estado permanece dentro de Roma, precisamente dentro de Roma. Entonces, la alianza que ellos hicieron perdura en el tiempo y va a perdurar hasta que Dios le ponga final, porque será dividida en 3 partes y será dejada asolada y desnuda. Vean que estudien un poquito en el anillo de que los papas el papa se muere un papa y con el mismo oro que tienen hacen el anillo del nuevo papa. Francisco no quiso Francisco le puso final
al material que traía el anillo de por siglos. Hoy el Papa Francisco tiene el anillo dorado, pero es plata. O sea que no utilizó el material que traían los anillos de los papas, la alianza de Roma. Esa es la alianza de Roma. Francisco hizo el, el anillo no con el oro que se debía machacar, el anillo se debía romper y se debía fundir y hacer un nuevo anillo con el mismo oro. Ese de por siglos ha estado. Cada vez que se muere un papa o renuncia un papa, ese anillo debe, debe romperse y entonces con ese material se hace el nuevo anillo del papa. Y Francisco desechó eso porque dice que es austeridad, tiempos difíciles, austeridad dice. Pero en realidad, si sea oro o plata, la alianza sigue existiendo, y el nombre adentro del anillo tiene Roma. Tiene Roma, la inscripción Roma. Entonces Roma no ha caído. La bestia que se levantó no ha caído. La cuarta bestia que veía Daniel no ha caído, sino que hizo una alianza y nació un pequeño estado dentro de Roma. Bien, vamos a seguir, hermano, vamos a seguir a ver, porque las palabras de nuestros maestros son las que nos van a juzgar en el día postrero. ¿Y qué nos dicen? Respecto, quiero que entiendan mis hermanos trinitarios, porque dicen que todos son iguales, que no hay jerarquía. Y vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús, si hay jerarquía o no hay jerarquía. Y claro que vamos a ver qué nos dice él, si hay jerarquía o no hay jerarquía, si él es igual al Padre y el Padre es igual al Espíritu, y así sucesivamente, si el Espíritu es igual al Padre, si Jesús es igual al Espíritu. ¿Qué nos dice Jesús respecto a las jerarquías? Y, y Y la jerarquía es, sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos, es el Padre. Él es el Padre. La jerarquía máxima es el Padre porque Él es el Todopoderoso. Y Jesús nos dice, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, su nombre poderoso, que le fue asignado por el Padre de gloria, engendró a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Fue engendrado su Hijo amado. ¿En qué tiempo? Pues no, la mente humana no puede comprender aún. En los tiempos de antaño, aún antes que el mundo fuese, Él ya existía. Bien, vamos a Marcos, vamos al capítulo de Marcos. Saben que el libro de Marcos, para aquellos, yo no estoy hablando a los filósofos, a los teólogos, a los eruditos bíblicos, no, yo hablo a la gente que necesita salir de Roma. Si los eruditos, los filósofos, los teólogos tienen su propio negocio, porque muchos han hecho negocio con el Evangelio, y hoy comprender la verdad o aceptar la verdad sería derrumbar el imperio que han creado, tanto los adventistas, tanto los católicos y tantas las grandes congregaciones que hoy existen. Y hay iglesias grandísimas que tienen muchos miembros, pero dice nosotros nos contentamos porque dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Son muy pocos los escogidos. No temáis manada pequeña, porque vosotros os
ha sido otorgado el reino de los cielos. Vamos a Marcos a ver que hay una historia hermosa en Marcos, en el capítulo 10, el versículo 40. Allí hay una petición. La historia acerca de esto es una petición petición de Juan y Santiago, dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué le contesta nuestro maestro? Para que vayamos entendiendo la jerarquía que hay, que él no es más grande que el Padre. Jesús le contesta, dice: a la verdad, el vaso que yo beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. No es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Ve la jerarquía que hay, que dice que él no tiene potestad de dar el lugar a la izquierda o a la derecha de él. Vamos a seguir relatando otras palabras de nuestro maestro. Nuestro maestro dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo encuentran en Lucas, en el capítulo 22, versículo 42. Y sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otra ocasión él pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y allí le contesta Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías prometido a Israel. Ahora, ¿qué significa Mesías? Mesías, para aquellos, no estoy hablando para los filósofos, teólogos, eruditos bíblicos, estoy hablando a un pueblo que es engañado por ese tipo de gente. Todos necesitamos llegar a una comprensión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue cuando él es colgado en el madero en los minutos finales de su vida como hombre, como hombre mortal. Estamos hablando de como hombre mortal, porque él luego de su resurrección se va a convertir en un hombre inmortal, porque ese era el destino de todos nosotros, pero Adán desobedeció, porque Dios lo había creado para que viva eternamente, para que sea un hombre inmortal, pero debido a su transgresión, entonces Dios le puso final a su existencia como inmortal. Nuestro Señor Jesús se levanta en su cuerpo mortal, porque aquel que no cree que Jesús se levanta en su cuerpo que tenía, pues entonces en vano corre la carrera. En vano corres la carrera, hermano, si crees distinto. Porque eso es lo que dijo Jesús, que él se iba a levantar al tercer día, que su cuerpo no iba a ser dejado en el Hades. Entonces Jesús se levantó como el hombre inmortal, como el hombre inmortal. Otra palabra que dice, que dijo nuestro Señor Jesús: el Hijo del Hombre se avergonzará de ello cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso lo encuentran en Marcos el capítulo 9. Vamos a seguir otro poquito más.
No sabéis lo que pedís, sentarnos a mi izquierda y a mi derecha, no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Eso está en Marcos 10:40. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos capítulo 12. Estamos relatando las palabras de nuestro Señor Jesús porque dice que ellas son las que nos juzgarán en el día postrero, en los tiempos por venir. Ustedes también serán como los ángeles, mire, ustedes también serán como los ángeles. Cuando nosotros nos despojemos de este cuerpo mortal y nos convirtamos en cuerpos, en personas inmortales, también seremos como los ángeles. Y acá viene algo hermoso, mis hermanos, para que este tema de la Trinidad se vaya derrumbando, porque el tiempo final, la Trinidad se tiene que derrumbar. Acá seremos zarandeados. Acá se va a cortar la paja primero y después se va a obtener el trigo, porque tiempo de cosecha es. El tiempo de cosecha ha llegado. El tiempo de cosecha ha llegado. Jesús se acercan los ancianos de Israel y los escribas y le dice: maestro, vamos a leerlo en Marcos 12:29. Marcos 12:29. A ver qué dice Marcos 12:29. Vamos a leer porque si no ustedes van a creer que yo estoy hablando de mi propio pensamiento. Marcos 29 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y a ver qué dice Jesús respecto a esto. ¿Cuál es el mandamiento? Y Jesús dice que Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, mis hermanos, yo no sé de dónde ustedes sacan que Dios es Trinidad, cuando nuestro Señor Jesús toma las palabras dadas a Moisés. Toma las palabras dadas a Moisés y él las repite porque él las sabía, porque él era un instruido en las escrituras, porque lo aprendió todo. No crean que él vino y no tuvo que estudiar, estudió. Esto encontramos en Deuteronomio. Si vamos a ver a Deuteronomio, a ver qué dice Moisés, qué escribió Moisés. Y Moisés escribió algo muy importante. Todas las escrituras son importantes, pero hay cosas, hay palabras clave, hay palabras clave que usted no puede desechar, hermano, no puede desechar. Deuteronomio 6. ¿Por qué? Porque es la base, hermano. Usted no puede derrumbar una base porque si no la casa, la base tiene que ser firme. La base de una construcción tiene que ser firme, mi hermano. Porque si la base no es firme, entonces toda la casa se desmorona.
Lo primero es, la base tiene que ser firme. Y sobre la base firme, entonces usted tiene que construir el edificio. Y dice Moisés en Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como los frontales entre tus ojos, y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye, hermano trinitario, pues si Dios fuese trino, ¿cómo no iba a escribir Moisés, quien habló con Dios? Moisés habló con Dios, hermano. Fue guiado por el ángel. Fue guiado por el ángel y hablaba con Dios a través de la nube en el tabernáculo. No pudo ver su rostro, pero dice que luego después vio la espalda. Vio la espalda. Cuando él se giró en la peña, él vio su espalda, porque Moisés no quería morir antes de verlo. Pero la divina providencia le dice, no puede el hombre vivir y ver mi rostro. Entonces solamente tú te esconderás en la peña y allí yo pasaré. Cuando se giró él, le vio la espalda. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? En Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Y cómo se fue nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se fue nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se fue el Hijo? ¿Cómo se fue el Hijo? A ver, hermano, ¿cómo se fue el Hijo? Los discípulos dicen que lo vieron, que comieron con Él, que tuvieron 40 días con Él. ¿Cómo se fue el Hijo? Entonces, ¿y cómo cree usted que nace? Véalo, tómelo como lo terrenal, tómelo acá. O a usted le nace un hijo. ¿Puede salir parecido a usted? O no puede ser parecido a usted. También. Pero tiene que tener cualidades del papá. Vea. Tiene cualidades del papá. Usted tiene un hijo varón y el hijo tiene cualidades de su padre. En algún lugar tiene cualidades de su padre. Si no, de sus cabellos, su cara, su rostro, sus cejas, su boca.
Hasta, mire, los hijos sacan hasta señales del padre, hasta lunares que pueden haber en el padre, lo adquiere el hijo. Entonces, ¿cómo cree usted que es Dios? ¿Cómo cree usted que es Dios? Si el hijo es así y los discípulos lo vieron, lo vieron, comieron con el hijo, comieron con el hijo y lo vieron irse así, lo vieron así como ellos era Jesús. Y entonces, ¿cómo cree que es Dios? ¿Eh? Si es hijo de él, si es hijo de Dios, ¿cómo usted cree que es Dios? Por eso hay dos, son dos, pero uno es el Todopoderoso. Porque el Hijo, si bien tiene cualidades del Padre, no puede ser mayor que el Padre, porque obviamente el Padre es antes que el Hijo. ¿Me entienden? El Padre es antes que el Hijo. Vea lo que pasa acá en la tierra, pasa en el cielo, pasa allá. Y el Padre es antes y el Hijo después. ¿Y de dónde nace el Hijo? Nace del Padre, hermano. Entonces no pueden ser tres. Por eso allí Juan, y voy a ir terminando, yo voy a seguir haciendo, cada 2 días voy a seguir haciendo, vamos a seguir estudiando los evangelios y vamos a rescatar todas las palabras dichas por nuestro maestro por excelencia. Juan, por eso Juan escribe allí en el libro, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi Hijo amado en el quien me complazco, dice. Y Pedro dice, y nosotros vimos y oímos la voz. Pedro dice, y nosotros oímos la voz cuando fuimos llevados al monte santo, al monte Tabor. Allí fue llevado, allí subió al monte Tabor, es el monte que está en los territorios, digamos, ¿cómo se dice? Frontera. Sí, en la tierra de Zabulón, que es la tierra donde vivió Jesús, ahí está Nazaret. En la tierra de Zabulón está Nazaret. Después está la tierra de Neftalí, donde él hizo todo su ministerio, que es toda la costa del mar de Galilea. Esa es la tierra de Neftalí. Y después es, si no me estoy equivocando, Isaacar. Bueno, ahí está el monte Tabor. El monte Tabor. Ahí dice Pedro, porque es el único monte que hay. ¿Entiende? Es el único monte. 600 metros tiene el monte. Y abajo del monte está el valle de Jezreel. El valle de la profecía eh, de donde supuestamente se dará la batalla final. Hay un valle que hoy está cubierto de viñedos. Todo ese valle de Jezreel está cubierto de viñedos, es un valle grande, ahí donde Císara fue derrotado, donde Débora derrotó a Císara con todos sus ejércitos. ¿Qué más quiero decir? Entonces, Pedro dice, y nosotros oímos esa voz venida del cielo, esa voz venida del cielo, cuando dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Bien, hermano, hasta aquí 35 minutos, pero lo voy a cortar para que no se extienda. Pero bueno, hermano, que el eterno, el soberano y único Dios te bendiga,
te guarde, te proteja, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Maestro por excelencia. Que tengas un día bendecido. Amén.